Siete de la mañana, 5 minutos. Saludamos al ministro del Interior, vocero del Gobierno Nacional, Alfonso Prada. Bienvenido a RCN Radio, ministro. Buen día, gracias por aceptar esta llamada. No, ni más faltaba. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ministro, muchos temas en su condición no solamente de ministro del Interior, sino como vocero del gobierno, pero quiero empezar uno por el cual muchos colombianos están siendo afectados en las últimas horas y tiene que ver con Viva Air. Sabemos que el presidente Gustavo Petro en las últimas horas dio la instrucción para que Satena y la Fuerza Aérea ayudaran a estos colombianos que están en muchos aeropuertos del país varados. ¿Eso ya está en marcha? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes todavía planeado suplir, ayudar a los viajeros en Colombia con Satena y con la Fuerza Aérea? Jesús, hablo con Jesús. Sí, señor ministro, mucho gusto. Hola. Jesús, me excusas, es que ese es un tema que corresponde a la cartera de transporte. Ayer ante el remesón ministerial hablé como vocero, portavoz del gobierno nacional, pero en esa entrevista oficio ya como ministro de Interior. En los temas de las carteras específicos que se están tramitando directamente por los ministros del ramo, yo le dejo esas respuestas a ellos, no invado sus competencias. Perfecto, ministro, le entiendo. La pregunta se la hice precisamente por la condición de vocero de temas del gobierno nacional. Por eso quería empezar con usted, porque es un tema de interés nacional y en el tema de la vocería, por eso quise empezar la entrevista. Jesús, yo por esto le hago la precisión. Hablemos entonces, ministro, de política, ¿le parece? Y hablemos de la salida de los tres ministros, lo que sucedió con Patricia Ariza, lo que sucedió con Marisabel Urrutia y con Alejandro Gaviria, que a propósito, a los oyentes de RCN Radio les contamos, ayer almorzó con el presidente Gustavo Petro. ¿Qué sabe usted del almuerzo del presidente Petro con el exministro de Educación, Alejandro Gaviria? ¿Qué temas se tocaron? Pues tuve la oportunidad de saludarlo a la entrada del almuerzo, dialogar un rato con él. Bien, las mejores relaciones. Tenemos mucha admiración por el ministro Alejandro Gaviria y además aspiramos a que siga en la vida pública y tiene demasiado que aportarle al país y esperamos que también que le aporte mucho al gobierno con sus ideas, con su conocimiento. Y después, ministro, de ver la manera como lo sacaron, ¿ustedes creen que Alejandro Gaviria va a seguir vinculado o por lo menos él se comprometió a estar ahí de pronto cerca de ustedes? No lo sacaron, me parece que es un término despectivo frente a un ministro que se ha desempeñado con lujo de detalles. O lo despidieron, ¿no? Porque es que César Gaviria dice eso, ¿no? El jefe del Partido Liberal. No, es que ya no es el presidente de la República. Lo que hubo fue una renuncia que se aceptó por parte del señor presidente. ¿Y por qué renunció Alejandro Gaviria? ¿Qué argumentó? No, yo creo que el contexto en que se venía trabajando seguramente le generó o incomodidad o las ganas de estar más independiente para seguir opinando. Hablemos ahora, ministro, por favor, de lo que puede venir con la reforma a la salud, con los acuerdos de los partidos políticos. Estuvo el presidente Petro con la U ayer, también se ha reunido en las últimas horas con conservadores y con liberales. ¿Cuál es ese punto en el cual el gobierno está buscando acercarlos? ¿De qué manera los está buscando acercar? ¿Qué hay? ¿Qué negociación se está haciendo con los partidos políticos para tener un consenso de la reforma a la salud? Bueno, efectivamente, las reuniones que usted menciona las hemos tenido. Mañana vamos a reunirnos nuevamente con la totalidad de la bancada del Partido Conservador. Y antier estuvimos con los presidentes de los 10 partidos de la coalición mayoritaria que representan cerca del 75% del Congreso de la República. Con los presidentes de los partidos acordamos un procedimiento. Ellos han revisado la reforma, la están discutiendo en bancadas y nos van a presentar entre el viernes y el lunes un paquete de propuestas para que las revise el gobierno. Vamos a establecer mesas técnicas de diálogo alrededor del contenido, particularmente de esta reforma a la salud, y seguramente ese va a ser el mismo procedimiento que hagamos a partir del 16 de marzo, que presentaremos las reformas laboral y la reforma pensional. En estas reuniones, obviamente, es un proyecto complejo, hay críticas, hay diferencias de opinión, y aspiramos a tramitarlas en forma muy tranquila y con enorme soporte técnico. Ministro, ¿usted no cree que el gobierno está, como decía Álvaro Gómez en su momento, está preposterando, alterando el orden de las cosas
haciendo una convocatoria, un llamado a los partidos y a otros sectores. Después de que se armó el zafarrancho, no debieron haber hecho esto hace un mes, hace 2 meses, no debieron haber tomado nota de las sugerencias de sus propios ministros, del director de planeación, de tanta gente que le ha hecho observaciones a la reforma a la salud y a y con otras reformas puede pasar lo mismo. ¿No cree que este proceso, que es bienvenido sea y que sea para bien del país, debió surtirse antes y no exhibir sobre todo esa actitud arrogante de la ministra Corcho? Pues llevamos varios meses, como usted lo menciona, en esta tarea. Yo creo que incluso ustedes lo han registrado. Hemos tenido reuniones de bancadas, retiros con los partidos, hemos socializado, no solo la ministra Corcho, sino buena parte de los ministros que tienen iniciativas legislativas en trámite, como el ministro de la Justicia, el ministro de Transporte, naturalmente el ministro de Comercio, que además ayer tuvo un triunfo importante en el Senado con la aprobación por unanimidad del Tratado de Comercio y Protección Económica con la República de Venezuela. Fue aprobado en la Comisión Segunda del Senado de la República. Hemos tenido retiros espirituales, lo hemos hecho con el Partido Liberal, lo hicimos además precisamente la semana anterior, lo hicimos con el partido de la U, lo hicimos con el Partido Verde, etcétera. Y todavía vamos a mantener esta agenda de reuniones con los partidos. Esto no va a parar porque, como usted lo menciona, hay que mantener un nivel de diálogo permanente. Entonces, no es la remoción ministerial ni nada que usted menciona como decisiones arrogantes o alguna cosa de esa, o más bien arrogancia a la ministra. En fin, como lo mencionó, no es resultado de una falta de diálogo, ni más faltaba. Hemos hecho un diálogo muy intenso y lo vamos a mantener. Y además faltan todos los debates en el Congreso de la República. La semana entrante se van a comenzar audiencias públicas regionales en todo el país. Va a haber por lo menos unas 9 audiencias y me dicen en el Congreso que es posible que hoy propongan 1 o 2 adicionales que se van a desarrollar en las 2 o 3 semanas próximas. Luego va a haber un muy amplio debate y conocimiento de estos proyectos. Ministro, al hilo de la pregunta que le hacía hablado, hay una cosa que es cierta y hay una cosa que es un hecho, eso es incontrovertible. Tanto el presidente de la República como la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijeron que iban a impulsar el proyecto de reforma a la salud que ellos presentaron. En ningún momento, hasta hace pocas horas, dieron su brazo a torcer ni dijeron que iban a cambiar de parecer. Puede que se hayan reunido con otra gente, pero eso no es lo que dijeron en ningún momento. Pero súbitamente el presidente cambió de opinión y dijo que iba a haber un diálogo y se sentó con otros partidos. ¿No será que lo que ocurre es que se dieron cuenta de que en el Congreso no tenían los votos y les tocó echarse para atrás, que además es una cosa corriente en democracia? No, pues es corriente en democracia, digamos, cambiar algunas posiciones, ser flexibles en el debate, porque pues la deliberación democrática y la mayoría se termina imponiendo en un Estado de Derecho como el nuestro. Sin embargo, hay un presupuesto que me parece que no es correcto, y es que no haya el presidente corrido la línea y se haya radicalizado en la reforma simplemente que planteó en la campaña, porque para hablar de la carta de los ministros que fue presentada por los medios y que el propio presidente reconoció que era cierta, es una carta que se presentó hace muchas semanas al interior del gobierno. Yo tuve la oportunidad de participar en esas deliberaciones y buena parte de ese contenido, yo no sé si la gente ha hecho el esfuerzo de leer la carta y leer el proyecto final. Muchos de esos contenidos hicieron cambiar el contenido final del proyecto. El título del proyecto varió y el título de derogación y el último artículo de derogaciones también cambió. Eliminaba la ley 100 y decidimos no eliminarla precisamente por sugerencias que se planteaban desde la carta. La reforma al título no es menor, porque ellos plantearon que había un problema muy serio de constitucionalidad precisamente porque tener contenido estatutario. Yo le quiero contar que lo que dice esa carta, yo al interior del gobierno, con ellos presentes, ya lo había mencionado. Es decir, que ellos retomaron
de las posiciones que yo planteé al interior del equipo de ministros que revisábamos la reforma, el tema de ley estatutaria y producto de las intervenciones que hicimos, el análisis del contenido del proyecto y las recomendaciones de algunos ministros, nosotros limpiamos ese proyecto y eliminamos muchos artículos que efectivamente considerábamos estatutarios, de tal manera que hubo una modificación enorme. El artículo de las EPS no existía y se incluye producto de las recomendaciones de los ministros, de tal manera que el presidente ha corrido la raya de la línea roja y ha permitido que se dé este debate en consecuencia con su estilo. Es un estilo democrático e incluyente, de tal manera que digamos, hace parte del estilo de él como demócrata, todos estos diálogos que estamos haciendo y las modificaciones que ya en el mismo texto que se presentó se incluyeron producto de las deliberaciones internas. Ministro, quiero preguntarle su opinión sobre la contrarreforma presentada por Germán Vargas Lleras. Entre otras cosas, él dice que se debe avanzar hacia un modelo regulado y, por supuesto, también en el plan de beneficios con las EPS incluidas sin eliminarlas y que se debe mantener el sistema de aseguramiento con una libre elección y vinculación de cada ciudadano. ¿Qué opina de ese texto y qué posibilidades hay de que Germán Vargas Lleras también converse con usted o con el propio presidente Gustavo Petro alrededor del tema de la reforma de la salud? No conozco la reforma, creo que fue presentada ayer en la tarde. No conozco el texto, la verdad no tengo opinión sobre el particular, pero sí podría, digamos, anticipar dos opiniones sobre la pregunta o el contenido que usted menciona. Uno, sabemos que va a ser un debate importante el tema del aseguramiento, pero también el de los riesgos financieros y la administración del riesgo en salud. Creemos que ahí hay un epicentro fundamental. Y segundo, pues no eliminar las EPS es algo que el propio presidente ha planteado y que en el mismo proyecto no se eliminan. Luego, tendríamos muchos puntos de acuerdo. Además, le adicionó en la reunión con los presidentes de partidos, tanto el Partido Liberal, el Partido de la U, como el Partido Conservador coincidieron en que es fundamental avanzar hacia el modelo de atención primaria y preventiva básica con territorialización y girador o pagador único y directo. De esa manera, esas dos que son líneas rojas del presidente prácticamente están consensuadas y no veo quién se oponga a ello. Ahora, vienen unos elementos como estos del aseguramiento y los riesgos que habrá que debatir muy bien para garantizar que el proyecto salga lo mejor posible. De tal manera que, bueno, y la pregunta sobre si dialogamos con Germán en algún momento hacia adelante, está totalmente abierta la puerta del diálogo. Yo incluso invité al Centro Democrático a través de su presidenta y de algunos de sus congresistas para que nos sentemos en la mesa y vayamos debatiendo si tienen unas ideas. Lo hicimos con el presidente Uribe, hablamos de estos temas y de otros temas álgidos. No, pues lo podemos hacer claramente con su bancada y también con Cambio Radical. Hay con muchos congresistas de Cambio que hablamos en forma permanente, la verdad. Sí. Ministro, también se conoció en las últimas horas una propuesta del senador Humberto de la Calle en la cual le pedía al gobierno que abriera un compás de espera, que escuchara todas las opiniones de todos lados donde están saliendo en este momento, que reconstruyera el proyecto y que lo presentara en sesiones ordinarias. ¿No se ha contemplado esa posibilidad? No, para nada, no, señor. O sea, van como están. Sí, ya empezamos. Es que ya está radicado en la Comisión Séptima, ya hay ponentes, ya aprobaron las primeras 9 audiencias que vamos a hacer en todo el país. Luego esto ya arrancó. Es decir, lo que hay que hacer, yo recibo siempre con profundo respeto las propuestas del doctor Humberto de la Calle. Lo que hay que hacer es ya vincularse a las audiencias y meterse al debate. Es un debate para tranquilidad del doctor Humberto y en general de la opinión pública, que no comience y se terminan las sesiones extraordinarias. Estas sesiones extraordinarias terminan en 15 días. El 16 de marzo comienzan las sesiones ordinarias que van hasta el 20 de junio. Este proyecto empata con las sesiones ordinarias y continúa su trámite sin ninguna alteración. Luego vamos a tener los meses siguientes, todo marzo, abril, mayo y hasta el 20 de junio, casi 4 meses tenemos para adelantar este debate. Tiempo hay y creo que somos capaces de avanzar en un debate razonable, racional, técnico y bueno, con todas las expresiones políticas vinculadas para que se mejoren los textos.
Doctor Prada, usted no solo es el ministro de la política, sino que ha hecho política y es buen analista político. Y le queremos preguntar esto. Germán Vargas Lleras dijo ayer a propósito de Alejandro Gaviria que Gaviria no debió salir nunca de la rectoría de los Andes. Se fue de ahí para la coalición Centro Esperanza, luego terminó de ministro de Educación y ahora está afuera. En cierto modo, lo que está diciendo Germán Vargas Lleras es que pues Alejandro Gaviria dejó una posición muy importante, con un salario muy alto de varios millones de pesos. La esposa también tuvo que retirarse de un puesto en el área económica, un puesto clave para que él se fuera a la coalición Centro Esperanza. Eso terminó dinamitado. Él llega al Ministerio de Educación, eso también termina dinamitado. ¿Usted cree que tiene razón Germán Vargas Lleras en el sentido de que seguramente para él lo que ha causado Alejandro Gaviria desde los Andes hasta la coalición Centro Esperanza hasta el Ministerio de Educación fue como una explosión descontrolada? Utiliza un término que él le aplicó a Gustavo Petro de la explosión controlada en materia social. No. Yo creo que Alejandro fue un excelente rector de los Andes, fue un gran candidato presidencial que exhibió ideas, exhibió madurez intelectual y ha sido un gran servidor público, no solamente en este gobierno, sino en otros. De tal manera que la opinión personal de Germán la veo cargada de mucho análisis político de coyuntura, pero en general yo tengo la mejor impresión de Alejandro y bueno, él toma las decisiones que lo realizan personalmente. Las decisiones siempre están llenas de riesgos en la vida pública. Ministro, desde el momento en que se produjo la salida de los 3 ministros, que usted dice que no son despidos, porque eso es despectivo por mencionarlo así, algunas ministras se han pronunciado sobre el asunto, como por ejemplo María Isabel Urrutia, hoy exministra, y desde el primer minuto, incluso a los pocos minutos de conocerse su dimisión, habló con Juan Carlos Iragorri, y hoy en el diario El Tiempo ella dice que se rumora que mi salida se dio porque Dilian Toro pidió mi cabeza, y ella dice que estaba limpiando el Ministerio del Deporte, por ejemplo, de la injerencia politiquera del partido de la U y que prácticamente eso produjo su salida. ¿Usted puede asegurar con toda la certeza, como ministro de la política y como vocero del gobierno, que el partido de la U no está manejando a su antojo el Ministerio del Deporte y que esto que dice la ministra Urrutia es mentira? Se lo puedo asegurar con conocimiento absoluto de causa. El día anterior a la salida de los ministros tuvimos una reunión con los presidentes de los partidos, le adjudicaron a esa reunión los movimientos del presidente y ahí esa es una reunión de 20 personas, uno se pone a decir mentiras y a decir bobadas en los medios de comunicación y eso termina sabiéndose la verdad. Ellos no tuvieron ninguna injerencia en el nombramiento de la ministra saliente ni de la ministra entrante, absolutamente nada que ver. Es una bobada entonces lo que dijo la exministra María Isabel Urrutia. Lo que estoy diciendo es que yo no voy a decir bobadas diciéndoles a ustedes mentiras, ni más faltaba. Bien, o sea, mintió la exministra Urrutia. Y hoy El Espectador saca una curiosidad, una perla. Dentro del gabinete de aspirantes al Ministerio de la Cultura aparece María Paz Gaviria, la hija del expresidente Gaviria. Lo dice El Espectador, no lo estoy inventando yo. ¿Va a ser María Paz Gaviria ministra de Cultura? Es una decisión del presidente, yo no había escuchado el nombre. No tengo ningún comentario sobre eso, pero no había escuchado eso. Ministro, le quiero cambiar de tercio, no para hablar de otro expresidente, pero no se angustie, no es César Gaviria, tranquilo. Es para hablarle del expresidente Belisario Betancur, cuyo primer centenario de nacimiento se cumplió el pasado 4 de febrero. Como usted bien lo sabe, Belisario Betancur fue un promotor incondicional de la paz, se jugó el pellejo en la búsqueda de la paz en este país. Y este gobierno tan empeñado en los temas de la paz pasó de agache. Nunca se hizo un acto nacional, una estampilla, una moneda, yo qué voy a saber, aunque sea un álbum de monas, nada para homenajear al expresidente Betancur. ¿Usted no cree que el expresidente, como promotor y de alguna manera precursor de la paz total de la que tanto se habla ahora, debía haber merecido un reconocimiento por parte de este gobierno? Y de todos los colombianos, coincido con usted, me parece una muy buena idea y creo que no es tarde para hacerle reconocimientos al presidente Belisario.
Pero ¿por qué ustedes no, nadie se enteró en el gobierno de que se cumplía ese centenario? Salieron algunas notas de prensa, se organizaron algunos eventos por allá en Medellín, pero en el gobierno nadie supo, ¿eso nunca se ha hablado? Coincido con usted en que no es tarde, yo creo que debería hablarse y creo que es una muy buena iniciativa. Fue un hombre muy importante en este país, lo ha sido, y yo tengo la misma referencia que usted tiene en relación con el gran aporte que hizo Belisario Betancur a la paz del país, un literato, un filósofo, un pensador. Nos inspiró a muchos, yo no soy conservador ni milité en eso, pero sí en la causa social que él identificó como el conservatismo social de la época, que creo que se conecta mucho a iniciativas que estamos defendiendo hoy. Claro, y que le tocó capotear la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Sí, fue de los momentos más duros de la historia de Colombia. Yo creo que yo estaba muy cerca, yo estaba como a una cuadra del Palacio de Justicia cuando estalló semejante balacera. A una cuadra, llegué hasta la esquina de esa cuadra y recuerdo mucho el manejo de Belisario. Qué momentos de crisis tan difíciles, claro, que tuvo que pasar el presidente. Vida, ¿no? Sí. Ministro Alfonso Prada, ministro del Interior, vocero del Gobierno Nacional, gracias por este tiempo hoy con los oyentes de RCN Radio. Sabemos que la agenda suya siempre es apretada y por eso siempre lo llamamos, siempre queremos consultarlo, hablar con usted, tener las impresiones desde su mirada como ministro y como vocero. Muy amable. A ustedes muchas gracias, muy generosos con esta invitación. Muchas gracias.